oración y comenzamos. ¿Listo? ¿No puedo orar? Bueno, Profe, yo quería orar. Vidita, Ame me pidió primero, pero Valerie, ¿serías tan amable de orar a la salida? ¿Está bien? ¿Listo? Ame, oramos. Gracias, Señor, por este hermosísimo día. Gracias porque podemos estar juntos una vez más. Y gracias porque la profesora Norma nos tiene muchísima paciencia y nos enseña siempre muy bien. Y tenemos el privilegio de tenerla a ella como maestra. Amén. Amén. Gracias, mi amor, qué hermosas palabras. Bueno, queriditos, estamos listos. Por favor, no vayan a dudar en parar, levantar la mano. Número 1, como siempre les voy a pedir, no vamos a hablar de otros temas que no sea el ejercitario. Hola, mi Augusto, mi vidita, ¿estás bien? ¿Te curaste, mi amor? Estoy con medicamento, me están medicando, pero estoy más o menos bien. Para Bueno, entrar en eso, sí estoy bien. Cuánto me alegro que ya estés con nosotros otra vez. Me alegro muchísimo de verte. Bien, todos tienen su ejercitario. ¿Todos tienen el ejercitario copiado? ¿Sí? No, ¿O impreso? Voy a traer, profe. Ahora Yo estoy en... todavía no tuvo copiado. Yo ya Bien. tengo impreso. Queriditos, el niño que no tiene impreso o no tiene copiado su ejercitario, yo no sé cómo va a trabajar. Es imposible. Por eso la profe les pidió que tengan impreso o copiado ese ejercitario. Punto número 2. Tengo copiado. Listo. Por favor, yo necesito que, de paso, este ejercitario no hace falta subirlo a la plataforma, solamente es para estudiar. ¿Sí? Punto número 3. Necesito que ustedes tengan sus fichas de vocabulario. ¿Tienen sus fichas de vocabulario? Queridos, esas fichas de vocabulario son como la tabla de multiplicar. Al principio, queridos, muy bien, Enoch. Al principio, esas fichas de la tabla, la tabla gráfica que nosotros usábamos, ese cuadrito donde teníamos las tablas de multiplicar, nosotros la usábamos mucho. Estoy hablando, esa la usábamos mucho para aprender, pero después la profe ya imaginó que las tablas estaban en la cabeza después de haber repetido tantas veces. Bien, para el primer examen, estoy hablando, para el primer examen, ustedes ya debieron haber estudiado esas palabras de esas fichas de vocabulario. Nosotros ya usamos en el primer examen esas fichas para redactar oraciones. Esas mismas nosotros vamos a usar ahora, para interpretar textos o interpretar oraciones. Son las mismas palabras. Por ejemplo, a esta altura, yo ya debería saber que cuando yo digo la palabra Mboejara, señalen Mboejara. Señalen Mboejara. Si ustedes dicen Mboejara y le señalan a la hermanita o a la mamá, digo, oh no, Mboejara. Sí, ¿dónde está su? ¿Shesu? ¿Dónde está Shesu? Por ahí está Shesu, en la otra pieza, a lo mejor estará haciendo algo. Bien, queridos, ¿se dan cuenta? A esta altura, muy bien, Emily también me señala. Queridos, a esta altura, ustedes ya deberían tener ese vocabulario en la cabeza. Hoy, como vamos a completar el ejercitario, si yo puedo completar grandemente de mi cabeza
y yo puedo comprender el ejercitario de mi cabeza. ¡Ah! Espectacular. Significa que yo ya tengo adentro de mi cabeza las palabras de ese vocabulario. Pero si no, yo lo que voy a hacer es, voy a organizar en mi mesa, especialmente los verbos. Voy a poner todos los rojos de un lado, todos los celestes de otro lado o turquesa, ¿sí? Voy a organizar y voy a poner uno al ladito del otro para poder encontrar pronto. ¿Quién es profesora Norma? Eso yo te iba a preguntar, profe, ¿quién es? Yo soy Sebas. ¿Y por qué? Ni idea. Ni idea. Bueno, Sebastián, yo necesito ver tu carita, mi amor. Profe, Profe Norma Pavón. Este es Sebas. Bien. profe, Sí, te escucho. ¿escuchas? Te escucho muy bien. Porque viste que ahora recién llegó la cámara para mi compu. ¡Ay, qué chuchi! Excelente. Bueno, comenzamos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Te quiero nomás decir algo. Bueno, pronto, mis amores, porque ya han pasado 15 minutos y todavía no comenzamos. Mi mamá mi mamá me compró para vigilarme una cámara que tiene una app en tu celular y se da la vuelta, se da para vigilar. Qué chuchi. Profe, Bien. ¿Sí? Ya tengo miedo ya. ¿le puedo pedir permiso para irme al baño? Es un chiste, Amelia. Ame, vos podés, número 1, no me apagas tu cámara. Número 2, anda al baño y vení. Solo que yo ya comienzo la clase. Bien, queriditos, ya ordenamos todo. Ya ordenamos todas las fichas, todas las rojas de un lado. Voy a contar 5. Dale, Ame, anda al baño y vení, dale. Voy a contar hasta 5. Una vez que yo tenga ordenado, tengo que tener ordenado por un lado y tengo que tener espacio para escribir. Tengo que dejar un lugar donde yo voy a poner mi hoja y ahí puedo escribir. Quiero que me escuchen. Yo voy a seguir trabajando hasta terminar. Estoy hablando. Yo voy a trabajar. Un ratito. Yo voy a trabajar hasta terminar el ejercitario. Si el niño quiere desconectarse, él se lo pierde. Hoy la profe está extra. La clase como clase ya terminó. Hoy solamente estoy con niños que quieran estudiar. La única condición es que tienen que mostrar su carita y trabajar sin desconcentrarse. Humberto, ¿qué pasó con tu carita? Hablando de caritas. No, profe, algo nomás le pasó a algo nomás le pasó a la notebook y... Bueno, amorcito, Humbert, ¿ya tenés tus fichas, mi amor? Sí, acá. ¿Sí? Bueno, ok. Comenzamos a trabajar entonces. ¿Ya estamos listos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué le pasa a Erika Reyes? ¿Por qué? ¿Qué le tiene que pasar? Está haciendo haciendo experimento. No le miren mucho. Está haciendo experimento con su cámara. Tiene cámara nueva. ¿No escucharon qué dijo? Con razón. Profe, mientras yo me fui, tiene un protector entonces mi papá quería pasar porque mi perrito está por acá y entonces cerró. Bueno, comenzamos, mis cielos. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Están viendo el ejercitario? Sí. Muy bien. Sí. Norma, te quiero interrumpir un ratito, Norma. Sí.
¿Hay un ejercitario que hay que imprimir o algo? Sí, desde toda la semana estuve anunciando, anuncié hoy otra vez. Bueno. Ya. Tenían que presentarse con su ejercitario impreso, Lili. Profesora, ¿le puedo decir algo a Camila? Yo acá tengo, profe, el mío. Yo también. Bien. Tengo el 3. Y profe, yo ya estoy un poco más de la mitad. Ya completé uno. En la calle. Profesora. Profesora. La profesora. Sebas, Dios mío. Le copiaron a la profe el nombre. Profe, Pueden pasar por pro. Profe Lili. Profe Sebas. Lili. Sí, te escucho, Norma. Ahí te mandé a tu WhatsApp, inclusive, bueno. inclusive por ahí le podrías ir copiando rapidito. Sí, hago ahora. Flash, voy a hacer. Eso, Tranquila, aunque sea Ana. copiarle el primero y el segundo, Tranquila. qué sé yo, mientras Sí. ella... Bueno, ¿qué, Miguelito? ¿Qué necesitas? yo ya hice 3 hojas solitos de guaraní. Me encanta, mi amor, solo que hay 2 cosas que les quiero pedir. Número 1, acuérdense, en el examen, mi vida, ustedes no se van a presentar con fichas. Ustedes no se van a presentar con fichas. Significa que esa ficha ustedes se tienen que saber de memoria. ¿Qué significa? ¿Qué significa o cómo se dice ocaru? ¿Qué significa ocaru? ¿Qué significa oí? Bueno, Comer. listo. Sí, pero tienen que acordarse sin mirar las fichas. Comienzo el ejercicio número 1. ¿Vamos? Dale. El ejercicio número 1 dice, marca con una cruz el significado. Ahí, ¿vieron que tienen unas pelotitas negras adelante? Ahí le puedo ir marcando con una cruz el que yo creo. Atención. Yo no digo la respuesta. Jorgito, sácame tu fondo virtual, por favor. ¿Serías tan amable de sacar el fondo virtual así yo te veo? Bien, les decía, queridos, yo voy a ir armando en mi cabeza y voy a ir pensando. Hace rato, no me griten la respuesta, por favor. Hace rato ya repasamos qué significa Jesús. Entonces, dice, marca, Jesús o guapu apucape, ¿qué significa? Ahí ya me da una idea. Este es muy, ay, profe, es muy fácil. ¿Qué dije yo? Dije, no digo la respuesta. No, la hago. No digo la respuesta en voz alta para que todos puedan pensar. Este ejercicio, el primero, es muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo sé qué significa Jesús, ya voy a saber, ¿significa mi papá, significa mi mamá o significa mi abuela? Ya me da luego una idea de por dónde voy. Jesús significa mi papá, mi mamá o mi abuela. Luego dice oguapu, ese es el verbo. Oguapu es come, se sienta o está. Apucape, ¿qué significa apucape? En la mesa, en la silla o en casa. Listo, ¿ya marqué con una cruz? Sí, ya marqué. Muy bien, vamos. Entonces, siguiente. Shemboejara, ¡ay, qué fácil! Ya sé, porque en Boejara, señalen a Boejara, señalen a Boejara. ¿Dónde está Boejara?
Muy bien. Entonces es fácil. Yo ya descarto. No es mi papá. No es mi papá. Shemboehara no significa mi papá. Pero qué problema. Hay dos Shemboehara. Dos. Vamos a ver cuál de ellos es. Oi significa está. Oi significa está. Ahí, al ladito, en este espacio blanco que queda al lado de Shemboehara o Imboejaope, voy a escribir, porque hoy creo que no está en el grupo de verbos. Voy a anotar hoy, 2 puntos, está. Listo, escribo. Anoto qué significa hoy. 5, 4, 3. Enoch no está escribiendo, no me está escuchando. Anoto. Ahí donde dice Shemboehara o Imboejape, al lado voy a poner entre paréntesis que hoy significa está. ¿Verdad que no? Hoy no está entre las fichas. Hoy significa está. Muy bien. Es un verbo más. Pero, profe, ¿puede salir algo que no esté en la ficha? Sí, puede salir si yo te puse en el ejercitario. Hoy significa está. Listo. Entonces, ahora yo ya sé. Milagros. ¿Qué significa Shemboehara hoy? Hasta ahí. Mi profesora está. Muy bien, Mili. Muy bien. Hasta ahí dice Shemboehara hoy. Mi profesora está. Ahora vamos a ver dónde está mi profesora. Atención, tengo dos opciones. En la casa y en la escuela. Boejaope. Boejaope. ¿Qué significan boejaope? Nadie dice en voz alta. Shh. Solamente digo en voz alta si la profe me pide que yo diga. ¿Por qué no quiero que digan las respuestas? Porque quiero que piensen. Entonces, Milagros me dijo que mi profe, Shemboehara hoy significa mi profesora está. ¿Y dónde está mi profesora? Boejaope. Pienso y pongo la cruz. ¿Listo? ¿Ya está? Sigo al siguiente ejercicio. Miren que yo voy a ir rápido al siguiente ejercicio, y después voy a volver al principio y vamos a ver si hice bien o hice mal. Miren qué simpático este monito. ¿Qué está haciendo este monito? Está saltando. Está saltando. Número 1, atención, ya sabemos que es un monito o puede ser un monito o puede ser ese monito. Puede ser PTIKI o puede ser PKI. Pero, atención, tengo que atender qué es lo que hace. Salta en la mesa. Salta en la mesa. ¿Cuál de estos verbos, o popó, o carú, o guapú, cuál de estos verbos dice salta? Porque miren, PTIKI es igualito, PKI, PTIKI. Me sape. Los tres se parecen mucho, profe. Sí, pero hay una diferencia de verbos, ¿se diste cuenta? Uno dice opopó, otro dice ocarú y otro dice oguap. ¿Sí? Marco la respuesta correcta. Profe, Amor, profesora, te escucho, mi dice amor. señala. Perdón, ¿quién quiere hablarme? Yo, Emily. Emily, te escucho, Emily. Ah, perdón. En realidad, si dice señala, yo puedo marcar con una cruz, puedo subrayar, señala. No me dice de qué forma. Puedo encerrar en círculo. Sencillamente tengo que llamar la atención hacia la respuesta correcta. Puedo encerrar solamente la letra que le antecede. Puedo encerrar toda la respuesta. ¿Ok?
Si dice señala, no me dice de qué forma. Entonces, todas las formas son Profe, válidas. Ahora, ¿puede si me... poner una cruz al final de la oración? Sí, también. Listo, seguimos. Vamos al siguiente. ¡Uy, qué linda! Atención. Gabriela, ¿serías tan amable de describirme en castellano lo que estás viendo? Estoy viendo a una abuelita en el campo que está en ¿Estás el segura patio. que está en el campo? Está en el patio de su En el casa. patio, sí, porque se ve que es la parte trasera. Sí, en realidad es una casa de campo, para dar la impresión, porque allá trae un granero. Pero es un patio. Muy bien. Entonces, querida, me encantó lo que me dijo Gaby. Atención, para empezar, es una abuelita. Porque yo sé que es abuelita, tiene el cabello blanco, se nota que es viejita, tiene un bastón, eso que tiene ahí enfrente es un bastón, y es una abuelita mujer. Para empezar, voy a ir descartando. ¿Cómo se dice mi abuelita? No me digan en voz alta, pienso. ¿Sheru es mi abuelita? No. Muy bien, listo. A ver un poquito, ¿a quién voy a preguntar? Fiorella, ¿qué significa Sheru? Mi papá. Muy bien, significa que esa oración ya está descartada. Quiere decir que la respuesta correcta no es la primera. Dice Sheru. A ver, ¿quién me dice qué significa? Cualquiera me puede responder. ¿Qué significa Oñaní? Yo, profe. Corre. Cuando yo digo cualquiera me puede responder, ya pueden responder nomás en voz alta. Muy bien, mi papá corre. ¿Qué significa corapure? Cualquiera me puede responder. En el patio. Por el patio. Excelente. Entonces, por más que yo entendí la primera oración, esa no es. Pero miren, las otras se parecen mucho. Vamos a ver B. B dice Shetaita. Shetaita. Ahora voy a pedir no digo la respuesta en voz alta, solamente a quien yo pido. Ian, ¿qué significa Shetaita? Mi abuelo. Muy bien, hay que hacer una gran diferencia entre Shetaita, que significa mi abuelo, varón, mi abuelo. Mana, ¿qué significa Sheyarui? Mana. Mi abuela. Muy bien, Mana. Sheyarui significa mi abuela, mujer. Estoy súper feliz que hagan la diferencia entre Shetaita y Sheyarui. Shetaita es mi abuelo, hombre. Sheyarui es mi abuela, mujer. Y dice, atención, voy a preguntar ahora a alguien más. A ver, Miguelito, ¿qué significa Oguatá? Oguatá. Camina. Excelente, Miguelito, camina. Y a ver, y me queda, a ver quién me va, Tadeo, completa por favor la idea. Dice, She, Yarui, Oguatá, Corapure. ¿Qué es Corapure? El patio trasero. Por el patio. Yo dije Tadeo, no responda el que no le tocó. Por el patio. Re es una posposición que significa por el patio. Entonces, Riku me dice, ¿qué dice en la oración Veriku? Shetaita o Watap Korapure. Mi abuelo, Shetaita, mi abuelo. ¿O Watap? ¿Está por el patio?
Camina. Presten atención cuando sus compañeros están respondiendo. Yo veo que hay niños que están solamente copiando o están adelantándose en los ejercitarios y no están prestando atención. Shetaita o Guatacorapure es mi abuelo camina por el patio. Entonces, Valerie, por favor, traduce el ejercicio C, la oración C, que significa Sheyarui o Guatacorapure. Estás con el micrófono apagado. Mi abuela camina por el patio. ¡Excelente! ¿Cuál de estos voy a marcar entonces según la lámina? Mi abuela. Muy bien, listo. Seguimos. Ale, este está súper lindo, súper lindo, súper lindo. Vamos a ir descifrando así palabra por palabra y comprendiendo. Qué importante es todo lo que hicimos en el libro y todas las cosas que pudimos completar. Pero ¿saben qué? Es importante. Si todas estas palabras, este vocabulario se quedó en la cabeza de ustedes, ahora que terminan tercer grado, cuando hagan el cuarto grado va a ser mucho más fácil comprender los textos. Comenzamos. Expreso a través del dibujo. Yo tengo aquí 4 cuadros, amigos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dibujar lo que me dice. En el primer cuadro me dice Nati. Para empezar, Augusto. ¿Qué es Nati, Augusto? Natalia. Sí, pero, o sea, con que vos me digas es una nena, ya alcanzó. Perfecto, puede ser Natalia, puede ser Natividad también, nombre de una nena. En síntesis, Nati es una nena. Nati es una nena. Natalia es el nombre de mi Miren, prima. queridos, yo pregunto, si yo le pongo Nati o Yapo Shipa Mesape y ustedes me dibujan un varón con una gorra, ¿estaría bien el dibujo? No. Bueno, en realidad las señoritas últimamente se visten como quieren, ¿verdad? Pero le voy a poner así muy alevosamente para que se note en mi dibujo. Una niña con 2 colitas, una niña con el cabello largo. ¿Qué le digo eso? Hagan alevoso su dibujo como para que se note la idea que quieren expresar. Muy bien. Ya comenzamos sabiendo que el sujeto es una nena. Luego me va a ayudar a ver, Amy. Hola, Amy. Amy, ¿estás teniendo tus fichas, mi amor? Sí. Ay, Amyta, ¿y cómo vas a trabajar mi vida sin las fichas? Y bueno, yo tampoco sé. Qué lástima. ¿Y tenés el ejercitario para completar? ¿Vos estás en la casa de tu tía? ¿Dónde estás? ¿Puedes prender tu micrófono y comunicarte conmigo? En la casa de mi abuela. Bueno, mi amor. Ya, lo único que se me ocurre es que prestes mucha atención y vas comprendiendo de lo que los compañeros dicen. Humberto, querido, ¿vos tenés tus fichas contigo? No, yo tengo. Vidita, te voy a preguntar en un ratito. El siguiente es tuyo, Jorge. Humberto, de paso, miren que la profe no les quiere hacer pasar un estrés. Por eso pregunto siempre si tienen su ficha al lado, porque la verdad que yo a esta altura debería preguntarles nomás ya y ustedes deberían saber. Por ejemplo, le tendría que decir a Amy, Amy, ¿qué dice ahí? Nati o Yapo Shipa Mesape. Y Amy debería saber, porque ya trabajamos con estas fichas. Cuando dimos redacción, además, en el grupo de padres. Amelia, por favor. Amelia, concéntrate en mi vida. Yo sé que sos una santa, un angelito, pero concéntrate. Les decía que yo les pedí que ustedes estudiaran previamente sus fichas, mis amores. Si no, el repaso no tiene sentido. Comienzo otra vez. Me dijo el compañero que Nati es una nena.
Mateo, ¿qué significa oyapo? Es un verbo. Oyapo, ¿qué significa? Mateo. Oyapo. ¿Tienes sé, tus fichas profe. contigo? Amelia, vamos a dejarle pensar un ratito al compañero. Yo sé que sabes, mi amor. ¿Qué va a ser? Acuérdate de que sos una angelita. ¿Hace? Hace, muy bien, Mateo, hace. Dice que Nati, que es una nena, hace. ¿Qué es lo que hace Amy? ¿Qué hace Nati? O Nati, perdón. Una chipa. Muy bien, hace chipa. Miren que ya me está haciendo cada vez más clara la idea. Camila dice me sape. Camila, ¿me escuchas? Camila. Sí, profe, te escucho. Amor mío, mira, dice Nati Oyapo Shipa. Nati, me dijeron los compañeros, es una nena. Oyapo hace, Shipa, chipa, me sape. ¿Qué es me sape? La mesa. En la mesa, muy bien, Camila, excelente. P significa en, me sape, en la mesa. Ya me da la idea completa de qué tengo que dibujar en el primer cuadro. Nati, oyapo, shipa, me sape. Nati hace chipa en la mesa. O sea que debería dibujar una señorita que está trabajando. De paso, yo podría dibujar ahí a alguien que está escribiendo en un cuaderno. No, pero profe, es una nena y es una mesa. No, pero dice Profe, chica. ¿Sí? Jara. Va, remimbo, ¿Qué niña? ¿Qué quieres? Te escucho. Yo ya hice, pero tengo una duda. Te escucho. Porque yo tengo las fichas, pero yo puedo usar las fichas. Y ahora estamos estudiando. Es lo mismo, mis amores, de lo que... Sí, me pregunta Amelia, profe, yo ya debería estar contestando de mi cabeza. Sí, ya debería estar contestando de mi cabeza. Pero si no sé, por eso la profe me dijo que ponga lista mis fichas para trabajar. Estoy contestando con tu cabeza. pero tengo pues. Entonces, sí, no, excelente, sí. La profe dijo que vos tengas tu ficha ahí al lado por si necesitas ayuda. Pero si vos podés contestar todo esto de tu cabeza, maravilloso. Vamos con el siguiente. Jorgito, tu turno. Atención que es el turno de Jorgito. Jorgito, para empezar, caló. ¿Qué es caló, Jorgito? Un hombre. Muy bien. Pues miren, profe, yo puedo, de paso, Nati puede ser una mujer adulta también. O sea, no es que tenga que ser niña. Y caló, como me dice Jorge, es un hombre. ¿Perdón? Eso en traducción en español es Carlos. Sí, señor, así mismo. Caló podría ser un niño o podría ser un hombre. Podría ser un anciano también, con tal de que sea un hombre. Muy bien, sigo. Excelente. Jorgito, ¿te animas a seguir un poquito más? ¿Qué significa ogüerú? Buscan tus fichas de... ¿Perdón? Trae. Muy bien, Jorge. Carlos trae. Carlos trae. Y ahora, vamos, un ratito, espera, vamos a dar la oportunidad a otro. Sebastián. Sebastián, ¿qué trae Carlos? Mocoy Pacobá. Mocoy. ¿Qué significa mocoy, Sebastián? PTI, mocoy, bojapú, irundú, po. PTI, ¿qué es PTI? PTI significa uno. Dejen contestar al niño a quien pregunté, por favor. Sí, Sebastián, PTI es 1. Y si PTI es 1, mocoy, ¿cuánto es? 2. Muy bien. Carlos trae 2. ¿Qué 2?
¿Qué cosas trae 2, Carlos? Este Yo, Paco va profe. no está. Amy, Pero ¿quiere eso. contestar Amy? Banana. Banana, muy bien. Queridos, ahí al lado de Paco va, van a poner un paréntesis y van a poner banana. Al lado de Paco va, van a poner banana. ¿Por qué? Porque no está en el vocabulario. Profe, ¿vos me podés poner cosas que no están en el vocabulario? Sí, siempre y cuando yo te haya puesto en el ejercitado. Pues no. Acá dice banana. Banana. Muy bien. Queridos, listo. Yo puedo ir haciendo los trazos del dibujo. Dice Carlos, trae 2 bananas. Yo puedo ir haciendo los trazos del dibujo y pinto al final de la clase, ¿sí? Porque si no me va a llevar demasiado tiempo. Vamos con la tercera oración. La tercera oración le va a tocar a Samuel. ¿Samuel se puede comunicar conmigo? Samuel. Samuel. Te envío. ¿Qué pasó, profe? ¿Me escuchas? Completado. Bueno, Es Samuel, otra- ¿qué significa Sheru? es el mismo. Hace rato ya dijimos qué significa Sheru. ¿Qué? Amé, la última oración va a ser tuya, mi amor. Samuel, ¿qué significa Sheru? Sí, en yo. Mi. El, también se llama Romero. Se llama Samuel. Romero también. ¿Qué es? Una persona que también se llama otro. Bueno, no sé si Samuel me escucha. Fiorella, ¿vos no tenés tu ejercitario, mi amor? Romero. Sí, estoy completando. Fío, ¿qué significa Sheru? Rafael. Mi papá. Muy bien, mi papá. Me va dando una idea. Sheru significa mi papá. A ver, ¿quién me ayuda? Si yo digo, ¿quién me ayuda? Cualquiera puede decir la respuesta a viva voz, en voz alta. ¿Qué significa Jo'u? Come. Come, muy bien. Y ya me va dando una idea. Sheru, Jo'u. Y entonces, al final, decir una palabra que no está en mi vocabulario. ¿Quién me dice qué significa Tembi'u? Comida. Muy bien. Voy a poner al lado de Tembi'u, voy a poner un paréntesis también. Voy a abrir paréntesis y voy a poner Tembi'u, comida. Otra palabra más que la profe me pone. Tembi'u, comida. Tembi'u, comida. Dice entonces, Valerie, ¿serías tan amable de traducir, por favor, completa esta oración? Sheru, Jo'u, Tembi'u. Mi papá come comida. Comida, muy bien, Valerie. Profesora, Excelente, señor. mi mamá tiene una pregunta. Sí, escucho. Dice, ¿qué es Ocaru? Comida. O sea, comer. Voy a, muy interesante, atención, muy interesante la pregunta. ¿Hay una diferencia entre Jo'u y Ocaru? Jo'u significa come, por ejemplo, a ver dónde está Fiorella. ¿Ustedes le pueden ver a Fiorella? Sí. Bien, Fiorella, Jo'u, cereal me parece. Fiorella estaba comiendo cereal recién. Estaba comiendo algo. La verdad que era... ¿Qué era? Ópera. Pera. No sé por qué se me O sea, dijo que era. ópera. Muy bien. Ópera, galletita. Entonces, Fiorella, Jo'u, galletita. Yo te pregunto, Fiorella, ¿ese es tu almuerzo? ¿Qué almorzaste hoy, Fiorella? Video. Ah, muy bien. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia entre comer y almorzar? Almorzar significa comer a mediodía grande la comida. Almorzar.
como la comida de la siesta, fideo, arroz, verdura, pero comer, puedo comer alguito, masticar una galletita, puedo comer un cerealito. Esa es la diferencia entre ho'u y okaru. Ho'u significa comer y okaru significa almorzar. Almorzar. Una cosa es comer y otra cosa es almorzar. Por ejemplo, si yo digo sheru, ho'u tenbi'u, puede ser que comió una partecita, puede ser que comió a la tarde, pero okaru se sentó a almorzar. Muy bien, vamos con la última oración de los cuadros. Jorgito, ¿se entendió la respuesta? Jorgito. Ya no está Jorgito. Muy bien, vamos con la siguiente, el siguiente cuadro. El siguiente cuadro. Humberto, dime por favor, ¿qué dice? José Ojesha Mbojapú Maracayá. ¿Qué es José, Humberto? Sí, te escucho, profe. ¿Qué es José, Humberto? Profe, vos me dijiste que a mí me iba a tocar este. Sí, mi amor, solo este va a decir Humberto. Humberto, ¿qué es José? Es un nombre. ¿Es un qué? Un nombre. Es un nombre, excelente. ¿Es nombre de nena o de nene? Es José. Humberto. De hombre. Muy bien, de hombre. En realidad es la traducción de José. Listo. Y entonces sigo trabajando con Amelia. José o José. Ojesha. Amelia, ¿qué significa Ojesha? De. José Ojesha. O sea que si vamos a dibujar, para empezar ya tenemos que dibujarle a José. Puede ser un señor, puede ser un niño, pero es un nombre. Ve, vamos a ver qué es lo que ve. Sigue Amelia. Mbojapú, peteí, mocoy, mbojapú. ¿Qué es mbojapú? Mbojapú. Peteí, mocoy, mbojapú. 3. Mbojapú es 3. Baracayá. ¿Qué es Baracayá? Gato. Muy bien. Entonces, Amelia, ¿puedes decir la idea completa de esta oración? José Ojesham Mbojapú Baracayá. José ve 3 gatos. Excelente, excelente. Le tengo que seguramente dibujar a José y tengo que dibujar sí o sí 3 gatitos. A ver, ¿quién ya llegó hasta ahí? Yo ya estoy dibujando. Sí, estamos haciendo los trazos. Mateo ya llegó a dibujar hasta ahí. No tengo. Sí, muy bien. El niño que está entretenido con otra cosa es porque ya está esperando nomás a sus compañeros. Acuérdense que solamente por ahora dibujo, hago los trazos y después, en todo caso, voy a pintar después que de haber terminado todo, porque si no, no me va a dar tiempo de terminar. Y aquí vamos a estar en un pequeño problema, amigos. Yo ya hice el de dibujar, el primero, las cosas y yo ya hice el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Bueno, queriditos, vamos a estar en el 5, vamos a estar en un pequeño problema. Porque me parece que no han estudiado absolutamente los verbos y estoy preocupada, perdón, los números,
y ya estoy preocupada. Profe, yo sí estudié. Ah, bueno, me alegro Por entonces. ejemplo, Un ratito, voy a esperar, miren, voy a esperar un ratitito chiquitito y ya sigo con los números. Rápido vamos a terminar todo este asunto de los dibujitos. Ya estoy terminando. Y si no, voy a tener que hacer después solo, porque la profe ya tiene que avanzar. Son muchos ejercicios del ejercitario. Lo bueno de terminar todos los ejercicios del ejercitario es que si yo entendí y sé todo lo de ejercitario, me va a ser súper fácil el examen. Profesora, yo pude hacer todo lo del ejercitario. Excelente. ¿el examen va a ser contigo? Claro. Ay, qué suerte. Por supuesto. Solamente las materias especiales tienen otra maestra, sino el resto conmigo. Bien, comienzo. Escribe los números, mis amores. Yo les voy a dejar que ustedes hagan después solos. Solamente voy a recordar. Solamente voy a recordar. Tienen su... A ver, ¿quién ya hizo este ejercicio número 5? ¿Quién hizo ya el ejercicio número 5? Yo, Tadeo. Menos. Muy bien. Yo, Tadeo. Tadeo y Miguelito parece. Yo, Humberto. Y Humberto. Humberto, muy bien. Yo hasta la mitad, profe. ¿Quién es yo? Emily, muy bien. Emily, vamos a dividir en 4 partes. Para empezar, Emily va a leer hasta Emily nos va a decir desde el 1 hasta el 5. Así, PTI, Mocoin, Bojapu, Irundupo, despacito. Hasta el 5, del 1 al 5. PTI, Mocoy, Bojapu, Irundu, Po. Muy bien, muy bien. Ahora nos va a decir Tadeo del 6 al 10. PTI. Atención, atención. Muy bien, Tadeo. Atención. Un ratito, Tadeo. Atención. Acuérdense que del 6 hasta el 9 es po, lo que se repite, po. Después del 10 se repite pa. ¿Mm? Muy bien. Sigue, por favor, Tadeo. 6. Poteí. Pocoy, Poapu, Porundu, Pa. Hoy pone Tereí, pa. Y llegamos a 10, pa. Y ahora, Humberto, por favor. 11, desde el 11 hasta el 15. Pateí. Pacoy, después Papu. Pa. después Papu, Papu. Después. Papu y después Papo. Parundu, papo. Hoy pone Tereí, Humberto. Parundu y papo. Hoy pone Tereí. Listo. Y ahora Miguelito va a leer desde el 16 hasta el 20. Ahí se complica más. Papoteí. A ver. yo sé de memoria. ¡Oh, mi vida, qué orgullosa me pongo de vos! Vamos, a ver qué tal nos va. Pena que es un poquito. Vamos, desde el 16. PTI. Ajá. Ahí se repite papo hasta el 19. A ver. Papocoy. Papocoy. Poapu. Paporundi. Mocoimpa. Muy por ahí, Tereí. Yo sé contar hasta 99 en Me guaraní. encanta. Apave, Miguelito, apave, Humberto. No, 51 es popapete. Apave, Atadeo, apave,
Emilia Bey. Muy bien. Queriditos, no paren de estudiar los números hasta que tengan la seguridad de estos muchachos, ¿sí? Sigo. Vamos a ver, ahora seguimos con los días de la semana. Estoy en el 6. El niño que no profe, no terminé los números. ¿Sabes qué? Deja nomás los números y después vas a hacer solito con ayuda de tu libro, ¿dale? El ejercicio número 6. Vamos con el ejercicio número 6. Es muy fácil. Vieron que en guaraní, para ir formando los números, se repite la última palabra. Tei, coi, apu, rundu, po, potei, pocoi, para ir formando los números, pues los días de la semana se forman así mismo. Ara al principio, ara significa día. ¡Qué fácil! Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. El domingo. Profe, yo sé. El domingo es día 1. ¿La que habló fue Gaby? No, yo, profe Emily. Emily, dime por favor domingo. Arateí. Muy bien. Arateí. Jorgito, ¿cómo dirías lunes, día 2? Arateí, no sé si es... Arateí es TI, mira, TI viene de PTI, ahora hay que agregarle COI, ara 2. Arateí. Arateí es Profe, yo domingo. ya estoy hasta el Por sábado. mío, un ratito, lunes es día 2, Jorgito, día 2, se le agrega COI. Entonces, ¿cómo va a quedar, Jorgito? Ara, Ya. Yo gusto. un ratito, ya te doy la palabra, Augusto. Escucha, Jorgito, escucha. Domingo es el día... Aracoy, muy bien. Domingo es el día 1. Y lunes es el día 2. Tengo que decir Aracoy, muy bien. Ahora Augusto. Augusto, ¿cómo diría martes día 3? Arapu. Todos comienzan con ara. Todos son hermanitos. Los días de la semana son hermanitos y comienzan con ara. Arapu. A ver un poquitito. Gabriela, ¿cómo diría miércoles? Ya va a ser el día 4. Gabriela. Arapu. Amor mío, apu tiene que ver con 3. Peteimo, coimbojapu, apu viene de embojapu. ¿Cómo se dice 4? ¿Cómo digo 4? Día 4. Miércoles es día 4. ¿Cómo digo? Arapu puede ser arandu. Ararundu. Muy bien, caliente, caliente. Ararundu. Muy bien. Porque irundu es 4, día 4. Ararundu. Ararundu. Y este está fácil. Sebastián, jueves es el día 5. 5. ¿Cómo digo 5 en guaraní? Día 5. Sebastián. Arapa. No, pa es 10. Y no, hay días 10, hasta 7 nomás. Arapo. Po, mano. Po, mano. Una mano tiene solamente 5 dedos. Po. Arapo. Listo. Y ahora vamos a ver cómo se forma entonces viernes. Valerie, ¿te animas? Viernes. Valerie. Sería día 6. Profe, yo me animo. Perdón, Valerie. Arapoteí. Ay, por ahí tenéis, Valerie. Excelente. Apave. Arapoteí. Y por último,
A ver, Milagros me dice el día 7, sábado, el 7º día. Milagro. Arapocoy. Ay, ponay tereí, 7 se dice pocoy. Arapocoy. Ay, ponay tereí. Y entonces, atención, con lo que yo tengo aquí arriba, me voy a fijar qué es lo que dice en esta oración. Una parte me traduce, pero yo tengo que poner aquí, estoy en el ejercicio 7 ya. Estoy en el ejercicio 7. Atención. Aracoime ¿en qué día? Camila, ¿qué significa aracoy? ¿Completamos el ejercicio 6? Valerie, presta atención, por favor. Deja el celular y préstame atención, por favor. Lunes. ¿Qué es aracoy? Lunes. Lunes. En lunes voy al colegio. Entonces, donde está este espacio, ahí, entre paréntesis, voy a poner el lunes o en lunes. Me significa en. Aracoy, me. En lunes. Vamos con el ejercicio o la oración 2. Yo sé que ya me estoy pasando 3 minutos de la hora, pero vuelvo a repetir, todos tienen plena libertad de salir si necesitan salir o terminar, solo que si termino voy a estudiar todo con la profe. Hablando de salir, ¿Ian sigue en el grupo? ¿Ian? No. Ya salió. Muy bien, perfecto. Me encanta, Jorgito, cómo busca y estudia sus fichas. Felicitaciones. Humberto, atención. Humberto, ¿vos pudiste completar todo el ejercicio 6? El 6, sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿me ayudas a traducir el ejercicio 7.2? Dice, Sheyarui, que significa mi abuela, o Uta, vendrá, Sherogape, a casa, el Aratei me. ¿Qué significa Aratei? Domingo. Muy bien. Y ahí entonces pongo el domingo. Excelente. Domingo. Vamos que ya estamos a punto de terminar. En el ejercicio 8 me pide que yo redacte una tarjeta de felicitación. Por el número 1, ¿a quién le voy a dedicar? En la primera rayita tengo que dedicarle a alguien. ¿A quién le voy a dedicar? ¿A mi mamá? ¿Le puedo dedicar a una amiga? Puedo poner el nombre de mi amiga. Puedo poner Jesús. Le puedo hacer algo a mi mamá. Profe, en la primera línea. En la primera línea pongo el nombre de la persona a quien yo voy a felicitar. ¿Y su apellido también? No, no hace falta. Porque una tarjeta de felicitación se da así como que en propia mano, entonces no hace falta. Solamente le voy a poner, por ejemplo, Calol, Nati, o si quiero poner su nombre en castellano, también está. ¿Listo? Bien, sigo. Entonces, después tengo 3 líneas largas. En esas 3 líneas largas, yo le tengo que poner un mensaje bonito. ¿Puede ser en castellano? No, no. Tiene que ser en guaraní. Profe, yo no estoy listo ahora o lista ahora para ponerle algo porque tengo que mirar en mi libro. Por ejemplo, ¿cómo dice? La profe me acaba de decir felicitaciones. ¿Cómo digo felicitaciones? Profe, ¿cómo se escribe eso? Si yo dudo, voy a mirar en mi libro y voy a estudiar súper bien cómo escribo esta parte. Puede ser, por ejemplo, feliz cumpleaños.
apavene aramboture. ¿Por qué la profe hay partes que me deja hacer solo? Porque solo es mirar el libro y yo ya puedo completar tranquilamente. Queriditos, por favor, no dejen de completar todo el ejercitario, porque suponiendo que usted diga, ay, esta parte no me gusta, ¿y qué va a pasar si le sale en el examen? No van a saber hacer. Por favor. Profe, Señora. dice feliz cumpleaños porque mañana es el cumpleaños de mi hermano. Ay, qué lindo. Entonces, hacerle una tarjeta de felicitación para él. Y al final, la última, queridos, la última, el último renglón, la última línea es para poner mi firma. Yo, mi nombre. Amy va a poner su nombre, Milagros va a poner su nombre, Mateo va a poner su nombre, cada uno va a poner su nombre. Si alguien tiene su libro ahí, por más que la profe termine la clase, traten de terminar su ejercitario antes de levantarse de la mesa. Busco en mi libro aquello que no pude completar. Puedo poner apavene aramboture, que significa feliz cumpleaños, pero ¿cómo se escribe eso? Lo voy a buscar en mi libro. Vuelvo a repetir, en la primera línea pongo la persona a quien va dirigida la tarjeta. En las 3 líneas del centro va mi mensaje. Puede ser Ñandeyara Tandero Basá, Dios te bendiga. Puede ser Ojaljú, te quiero. Cualquier, acuérdense que es una tarjeta de felicitación, de desearles cosas bonitas. ¿Quién me habló? ¿Alguien tiene una duda? ¿Cómo se dice siempre? ¿Perdón? ¿Cómo se dice siempre? Acointe. Pero no te compliques, amor mío. No te, por ejemplo, yo digo, acointero jaljú, siempre te quiero. Acointero jaljuta, siempre te amaré, siempre te querré. Pero, no se compliquen con términos que ustedes no han manejado. Con que ustedes sepan lo que dice su libro, lo que ustedes trabajaron este año, súper bien. Vamos con el ejercicio 9. ¿Estamos listos? Perdón, mi amor. Ese término no sé cómo escribir, pero lo quiero para hacer la tarjeta. No te estoy escuchando bien, cielo. Bueno. ¿Ahí? Sí, ahí ya te escucho. Decime otra vez tu pregunta. Sí, ese término desconocido más quiero usar para mi tarjeta. Sí, si quieres. No, yo no tengo ningún problema. Si vos lo vas a aprender, inclusive. ¿Puedo en el chat cómo se escribe? Sí, en un ratito. Voy a terminar todo y después nos quedamos vos y yo cuando todos salgan. Y entonces Okay. yo te digo a vos solita. Muy bien. El ejercicio 9, vamos. Marca marca la palabra que está en el bien escrita. Sí, marca la palabra que está bien escrita. Puedo marcar con una cruz, puedo subrayarla también. Atención, dice hace o yapó. En el examen, por ejemplo, si esto saliera, yo les pronunciaría bien. Mateo, ¿estamos haciendo la tarea, mi amor? ¿Ya terminaste todo? ¿Hasta el 9? Profesora. Hasta el 9. Bueno, Emily, te escucho. Este también ya hizo. Bueno, excelente. Profesora, ¿cómo se dice Dios te bendiga? Ñandeyara Tandero Basá. Nosotros tenemos esos términos en el libro. Ñandeyara Tandero Basá. Pasa. Listo, ya hice todo. Ñandeyara Tandero Basá. Listo. Y vamos terminando prontito. ¿Cuál de los 3 está bien escrito o yapó?
El segundo. El segundo, muy bien, atención. Caballo, caballo. ¿Cuál está El escrito? primero. El primero. Ojesha. El segundo. El segundo. Y Boejara. El tercero. El tercero. Excelente. A ver si queda algo más. Bien. El ejercicio 11. El ejercicio 11 es muy fácil, pero ustedes lo van a tener que hacer solos. ¿Por qué? Van a tener que buscar un vocabulario en su cuaderno, cualquiera. Por ejemplo, la palabra boejara lleva puso. Pongan palabras que ustedes sepan cómo se escribe. Con lleva puso. Caballo lleva que. Oyapo. Entonces voy rellenando el ejercicio número 10. Voy a escribir 2 palabras con G, 2 palabras con Y, 2 palabras con que y 2 palabras con puso. Y elijo, profe, ¿puedo poner las mismas que estuvimos, que puedo sacar de aquí del ejercitario? Sí, aquellas que conozcas. Profe, yo escribí guapa vende arambotu de ñandeyaran temporugasa. Sandero, hoy pone itereí. Presta atención de escribir. Después vas a revisar con tu libro a ver si escribiste bien. ¿Sí? Excelente. Qué linda tarjeta. No te olvides de firmar. Bien. Corazoncito. Profe, hay algunos que es solamente para niñas, porque hay unos que es solamente para niños. Tú eres un caballero en tu casa. Bien, atención. El ejercicio número 11, último. Con esto termino. Atención, atención. Présteme atención. Si no terminé el ejercicio 10, lo puedo terminar solito, solita. Atención, dice, de, PTI, temimbo, y mi pregunta, me traduce la pregunta, ¿tú eres, PTI, temimbo, tú eres un alumno? Yo voy a poner, ¿qué significa G? Sí. ¿Qué significa Nahaniri? ¿Qué significa Nahaniri? No, muy bien, excelente. Entonces, ahí donde dice Shepete y Temimbo, adelante voy a poner o Nahaniri. Pronto, pronto que ya terminamos. Ahí delante de donde dice Shepete y Temimbo, voy a poner o Nahaniri. Profe, ¿cómo se escribe eso? Ahí está. Donde dice contesta G o Nahaniri. ¿Qué significa G? Traduzco abajo. ¿Significa sí o no? Listo, terminé. Sí, sí, muy bien. Terminé, profe. Bueno, mi amor, espera un ratito, tranquila. Felicitaciones a los que todavía siguen conectados. Ojalá que el resto que se desconectó le vaya muy bien en el examen, porque ya sabe todo. Vamos con B. Vamos con B. Qué simpática esta pregunta. ¿Dépete Imbaracayá? ¿Tú eres un gato? Nahaniri. Shepete imita. Yo soy un niño, soy una niña. Mita significa niño o niña. Cualquiera de los dos. Nahaniri. No. No. Los que son gatos. Yo no soy un gato. Soy una niña o un niño. Vamos con C. De eguereco, caballo, derogape. Solamente voy a poner sí o no. ¿Tú tienes un caballo en tu casa? Nahaniri. Enoch sigue. Sí. Enoch, yo he visto que vos no tenés caballito en la casa. No. Cerca de la casa, de tu casa he visto que tenía caballitos. Pero en casa no. Pero la respuesta
abajo ya me está, ¿sí o no? Sí, pero yo tengo que No poner, entiendo. queridos, Gaby, tengo que poner, por ejemplo, Riku sigue conectado. Sí, Riku, ¿vos no tenés caballito en tu casa? no. No. Emily sigue Profe, conectada. yo ya terminé todo. Bueno, mi amor, espera un ratito. Emily sigue conectada. Sí, acá estoy. Emily, ¿vos no tenés caballito en tu casa? No, pero mi amiga sí. ¿Se dan cuenta? Ay, si yo vivo en el campo, yo puedo tener un caballito. Y si yo tengo un caballito en el campo, si yo vivo en el campo, por ejemplo, yo pongo sí. Pero si yo vivo acá en la ciudad, pongo no. Cada uno va a poner la respuesta que le corresponde. Último, Ñandeyara Deraljú. Ñandeyara Deraljú. Ñandeyara Sheraljú. Sí, Dios me ama. Ama. ¿Listo? Sí. Muy bien, terminamos hasta ahí, mis amores. Un besote, todo lo que faltó, entonces lo completan con ayuda de su libro y de su vocabulario. Un besote, me Chao, tengo profe.